Buenas tardes con todos los presentes. Les saluda Yamila Espinosa, miembro de la Organización Nacional de Estudiantes de Arquitectura, sede Universidad de Cuenca. Queremos agradecerles por su participación en la segunda edición de nuestro ciclo de charlas virtuales denominado Parlaonea. El tema de este día se denomina Escalas, con la participación del arquitecto Carlos Tello, graduado en la Universidad de Cuenca, Ecuador 2012. Y máster en proyectos arquitectónicos con complemento en teoría e historia de la arquitectura por la Universidad de Navarra, España, 2015, que ejerce su carrera profesional diseño-construcción en su estudio esencial Carlos Tello Arquitectos. También es docente en las materias de taller de proyectos, construcciones y teoría del proyecto. Actual coordinador de la opción arquitectónico para el mercado de la ciudad de Sucua. Coordinador de pasantías y prácticas preprofesionales de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. A continuación nombraremos los proyectos a exponerse el día de hoy. Azogues Visión 2032. Consultorios Monte Sinaí Torre 4. Ampliación clínica On Dental y Pabellón Sacha. Las dudas o inquietudes acerca de los proyectos a presentarse serán solventadas al final de la exposición. Les pedimos que las escriban en el chat de la reunión o como una intervención. Damos paso al arquitecto Carlos Tello. Hola, hola, buenas tardes con todos y todas. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias, Yamilet, y a los chicos de ONEA, sede de la Universidad de Cuenca, por este espacio, por la invitación. Así que, primeramente, un agradecimiento y también una felicitación, ¿no? Una felicitación por dar oportunidad a espacios como estos, ¿no? De intercambio de ideas, de debate, de alguna manera, y de intercambio de visiones que yo creo que siempre nos vienen bien y van a ser bastante nutritivos, ¿no? De alguna manera, siempre es un tema de una retroalimentación en la cual uno como ponente no solamente comparte un contenido, ¿no? Un contenido específico, sino también es un proceso en el cual uno ordena las ideas, ¿no? Yo creo que ordena las ideas, ordena el discurso, por lo tanto creo que ayuda a clarificar muchas cosas que uno tiene ahí en esa nube en el momento de ejercer la arquitectura, ¿no? Y otro agradecimiento también a los y las asistentes del día de hoy por su tiempo, ¿no? Siempre este afán de aprendizaje, esa búsqueda de aprendizaje, será totalmente pertinente y será así por, eh, por el resto del tiempo, ¿no? No es una cuestión que uno acaba la universidad y eso concluye. Por lo tanto, con esa introducción, me permito ya compartir el contenido de la exposición que les he preparado para el día de hoy. A ver, como les mencionaba, el tema parte, ¿no? El momento que los chicos y chicas me han invitado, del cual me siento bastante honroso y orgulloso por lo mismo, como les he comentado, teníamos que preparar el título, ¿no? Entonces, a mí me parecía bastante pertinente y significativo plasmarlo desde este título, ¿no? Que es Arquitectura y la transformación de la ciudad, escalas, ¿no? Creo que es fundamental que nosotros como arquitectas y arquitectos, ya en nuestro hecho operativo, en nuestra ejecución, ya en nuestra vida real, digamos, cuando llevamos a cabo los proyectos, debemos darnos cuenta que cada intervención o cada actuación que realicemos, de alguna manera, a través de esa capacidad de transformación innata que tiene la arquitectura, de alguna manera construimos y modificamos, por ejemplo, un territorio, o modificamos y condicionamos cómo se estructura una ciudad. Por lo tanto, se van relacionando entre los mismos, ¿no? También podemos hablar en un contexto rural, como bajo un contexto de paisaje, de naturaleza bastante sensible, nosotros debemos desarrollar una pertinencia en el momento que llegamos a intervenir, ¿no? Por lo tanto, es interesante, o por el tema, el tema que abarcábamos acerca de las escalas, es que nosotros, ya sea con mayor o menor medida de influencia,
siempre va a tener una repercusión, un impacto en nuestro actuar, más aún, no solo desde las ideas de nuestro dibujo, sino en el sentido que llegamos a construir y a materializar dichas ideas, ¿no? Entonces, por lo tanto, es interesante entender qué posición vamos a tomar, cómo vamos a dialogar o a contraponernos ante esas distintas escalas o esos distintos encargos, ¿no? Entonces, eh, a través de distintas escalas debemos asumir esa responsabilidad que se genera, ¿no? Entonces, más allá de encontrar formas bonitas, formalismos o cosas de esas, creo que el tema es siempre mantenernos en un cuestionamiento constante y en esa reflexión que he mencionado, ¿no? Creo que eso repercute y encadena y explota a que hagamos una arquitectura mucho más sensible y pertinente, necesaria para construir ciudad, para construir territorio, para construir sociedad, ¿no? Eh, por eso yo creía conveniente no solamente presentarles esta línea de proyectos que se ha mencionado en la parte introductoria, sino también hacer una especie de introducción para entender ese pensamiento que rige a través de estos proyectos, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión de lo formal o la pieza arquitectónica concluida en sí, sino es qué pensamiento, qué lineamiento viene atrás del mismo, qué discurso es el que acompaña el mismo y cómo este va evolucionando en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, debemos entender aquella responsabilidad que hemos dicho, qué pensamiento vamos construyendo en el día a día y cómo deberíamos entender que dentro de las artes, la arquitectura, que tiene un contacto con las artes indudablemente y con la técnica, tiene que sí rendir cuentas a la sociedad, ¿no? A diferencia de la pintura, tal vez, de la música, de la poesía, en fin, ¿no? Por lo tanto, es cómo nosotros trabajamos y despertamos esa sensibilidad para abordar un proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, partía desde el tema de la escala, ¿no? El tema de la escala, entendiendo como este medio eh, que determina el vínculo, ¿no? Que determina el vínculo entre la relación, entre la comprensión del mundo real y las dimensiones del ser humano. Lógicamente, para nosotros la escala de actuación, la escala real, entre comillas, es la escala del ser humano, ¿no? Entonces, no solo debemos partir, y eso de alguna manera a veces nos lleva a pensar en que somos los seres humanos los únicos que realmente importamos dentro de nuestros contextos, ¿no? El cual yo creo que de alguna manera esta visión antropocéntrica podría ser o llevarnos a caer de alguna manera hasta en un cierto egoísmo, una inconsciencia de nuestro actuar, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos entender que el mundo es más allá eh, que solo nosotros, ¿no? Es entender esas escalas, esas macroescalas, por lo menos, y ese equilibrio que deberíamos nosotros llegar a encontrar en nuestro actuar, ¿no? Hablaríamos de una especie de escala integral que deberíamos concientizarnos. Por lo tanto, este partir del ser humano nos lleva a pensar cómo actuamos en la arquitectura, ¿no? Al final, yo parto de la idea, lo que es muy complejo aportar lo que en sí, lo extenso que uno podría, o la arista de la que uno podría basarse para explicar en sí lo que, o de tratar de definir lo que es arquitectura, pero sí que es un lenguaje, ¿no? De alguna manera es un lenguaje de comunicación, y es la expresión de lo que uno piensa, ¿no? Por lo tanto, mucho de lo que nos vamos alimentando nosotros teóricamente, prácticamente desde viajar, que también nos nutre de manera significativa, es cómo tomamos decisiones, ¿no? Al final, un proyecto no es tanto compartir desde aquí la intención de unas formas bonitas o bien resueltas, no es solo eso, sino es compartirles o incentivarles a que cada proyecto, en cada ejercicio que hagamos, reflexionemos cómo lo vamos a abarcar. Al final, esto es un ejercicio más de transmitir dudas que certezas, ¿no? Porque al final un proyecto ya está concluido, ya está ahí, ¿no? Ahora, que esto sea, que haya sido lo más pertinente y reconocido en el tiempo, bueno, lo va diciendo el tiempo, ¿no? Pero el sentido es este, es reflexionar, es cuestionarnos y despertar esta sensibilidad que siempre hablamos, ¿no?
Entonces, al final, nuestra arquitectura va a ser lo que uno es, esa visión que uno tiene del mundo, y de alguna manera, como les decía, esas decisiones que uno toma en el hecho proyectual es hasta una posición ideológica, ¿no? Es una posición ideológica. Por eso, en el sentido entre el oficio y la academia, es esto, ¿no? Yo creo que, como decía Carmen Pinos, el sentido el hecho proyectual, la arquitectura empieza en el pensar, ¿no? Por lo tanto, es pensar en las distintas escalas. ¿Cómo voy a actuar yo en el territorio? ¿Qué entiendo por territorio, no? ¿Qué entiendo por ciudad, no? ¿Cómo le conceptualizo o le visualizo a lo que entiendo como ciudad y cómo ésta va tejiendo y se va asentando alrededor del territorio, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿qué entiendo como ciudad? Como decía Aravena, puede ser este punto de encuentro en el cual se originan ciertas oportunidades, ¿no? Recordemos a través de la historia cómo las grandes civilizaciones, las grandes migraciones internas se dieron en esa búsqueda de oportunidades desde la revolución industrial, etcétera, para alcanzar oportunidades de trabajo, educación, salud, etcétera, ¿no? Pero muchas veces, más bien en estas mismas migraciones, en estos mismos crecimientos hasta cierto punto descontrolados de la ciudad, más bien se ha dado todo lo opuesto, ¿no? Más bien se ha dado que sean ciudades inequitativas, ciudades no inclusivas, ciudades hasta cierto punto que reflejan este carácter depredador que puede tener el ser humano, ¿no? Insensible, etcétera, ¿no? Por lo tanto, desde ahí empezamos una reflexión. Después, también bajando de escala, ¿qué implica lo que es espacio público, ¿no? Hasta cierto punto se puede hacer hasta una manera de cliché o de término que se pone de moda, que se hace hasta tan retórico que uno puede perder lo que realmente es la esencia del espacio público, ¿no? Ese punto de encuentro, esa dimensión social que se realiza en el momento que se puede realizar ese compartir y ese relacionarse entre seres humanos, ¿no? Entonces ahí hay una parte importante que en ese reflexionar no es lanzar simplemente una plaza, un espacio abierto y ya está, ¿no? Sino es reflexionar a qué debe responder, a los distintos contextos materiales, inmateriales, culturales, que ya iremos viendo, ¿no? Entonces, primero es pensar, ¿qué espacio del espacio público dividir, ¿no? ¿Qué tipo de espacio es el que tengo que proyectar, por ejemplo? ¿Y para qué público tengo que proyectar? Entonces, no es solamente hablar de una manera tan genérica como espacio público, sino ese reflexionar que implica atrás de eso. Y un edificio es lo mismo, ¿no? ¿Cómo se va a insertar? ¿Qué relación tiene? ¿Qué vaso comunicante o qué relación o condicionante tiene entre espacio público y privado? El tema de los límites. Abrir unos límites y es una posición ideológica, ¿no? Entre el cerramiento, la permeabilidad visual en planta baja, etcétera. El nivel de vivienda es lo mismo, ¿no? ¿Cómo me inserto? ¿Qué tan sensible soy? ¿A qué respeto? ¿En qué materiales me estoy condicionando o estoy basando mi proyecto? ¿Cuál es la idea matriz y esencial de mi proyecto? Dependiendo en qué contexto natural o construido esté. Y la habitación es lo mismo, ¿no? Desde una pequeña habitación o una oportunidad que uno pueda plasmar y construir un espacio, yo creo que nos lleva a la reflexión. Y después ante eso es el sentido de cómo en mi actuar, en ese entender, en ese concientizarme ante esa responsabilidad que he tratado de acotar o de mencionar, que es bastante amplia, y eso enriquece nuestro actuar en la sociedad, y nos hace útiles y pertinentes y necesarios ante la sociedad, ¿no? Entonces, en eso, ¿qué pasa con la naturaleza, no? O sea, ese sentido, esa relación entre ser humano y la naturaleza también. O sea, si hablamos de escalas, si vamos del planeta hacia una macroescala, nosotros no tenemos repercusión ninguna, o sea, no tenemos trascendencia ninguna, somos seres efímeros como personas, como seres humanos, en el cual el ego también del arquitecto no cabe bajo ningún sentido de pensar que somos tal vez grandes artistas o cuestiones de esas, ¿no? Tal vez por ahí no tanto, la carrera va en el sentido de servir, ¿no? De pensar, de reflexionar, de dar dignidad a una persona, a un individuo, a un colectivo. Entonces, por lo tanto, sí que parto desde el planeta hacia abajo, digamos, en el sentido de contextualizar eso, porque nosotros cada actuar que lleguemos a tener, nos tenemos que hacer cargo y responsables de lo que estamos haciendo, indistintamente de la escala, ¿no? Por lo tanto, también debemos de responder a qué condición geográfica nos estamos asentando y por lo tanto, en qué clima, en qué contexto cultural, ideológico,
¿En qué, y en qué nivel de la historia estamos también ejecutando, ¿no? Por lo tanto, si nos vamos acotando esto de aquí, aunque repercute a nivel general, no nos olvidemos que ahora de la pandemia nos ha hecho pensar mucho cómo es nuestro actuar, ¿no? O que nuestra arquitectura, si busca un equilibrio, ¿no? Con este contexto ecológico, natural, es el cambio climático, ¿no? Que es un problema que no es de moda, ¿no? Realmente está ahí y es un tema que a veces sabemos que está ahí, pero no lo queremos ver. Entonces yo creo que también es una cuestión de nuestra responsabilidad hacernos cargo de eso, ¿no? Vamos acotando y bueno, llegamos a este paisaje magnífico que es Latinoamérica, Sudamérica en sí, en esta imagen, la cordillera, esa potencia de esa geografía, ¿no? Esa relación entre el mar y la cordillera, la sierra, etcétera. Y luego a nuestro contexto de nuestro país, ¿no? Y luego también es interesante ver, me parecía muy bonito estas imágenes, cómo la naturaleza siempre es sabia y nosotros hemos ido aprendiendo de la misma, ¿no? Solo a veces nos apropiamos de las mismas ideas y a veces las dañamos o también las evolucionamos, ¿no? Entonces, como con los mínimos recursos, desde el animal más grande al más pequeño, siempre la naturaleza es sabia, ¿no? Es con los mínimos recursos hacer lo máximo, ¿no? Yo creo que eso, desde nuestros inicios, nos hemos ido olvidando como una autocrítica en nuestra disciplina, ¿no? Y también, hablando a nivel planetario y esta relación, hablar de cómo la población urbana, ¿no? El porcentaje para el 2019, la población urbana, el porcentaje de toda la población total es del 56% de población urbana, ¿no? Quiere decir que cada vez más, en los años más muy próximos, casi el mundo será completamente urbano, ¿no? Donde hay un equilibrio entre esa ruralidad, entre esa renaturalización que debe tener las ciudades, nuestros asentamientos, nuestras visiones y nuestro actuar, ¿no? Y que nos debería anticiparnos al mismo y no esperar ya vernos inmersos en el problema como para cuestionarnos y reflexionar, ¿no? Entonces, ¿en dónde queda ese equilibrio entre ser humano y naturaleza, ¿no? Entendiendo que cualquier intervención nuestra va a tener un impacto, ¿no? Un impacto según el contexto en el cual nos estamos desarrollando. Yo les he traído unas ideas muy generales aquí, en esta especie de introducción que les he comentado, que al final lo que les decía, ¿no? Que la arquitectura es un lenguaje, al final y aquí venía la idea, una idea muy bonita que le daba base a lo que les quería explicar, que, por ejemplo, si uno dice edificio, ¿no? Que bueno, esto de significado y significante, que parte de los 60, pero si uno dice edificio, que el significado de edificio, bueno, puede ser un edificio genérico, lo que se nos venga a la cabeza, lo que nosotros tengamos como preestablecido como edificio, ¿no? Y no queda más allá que edificio. Pero ¿cuál es lo bonito de esto del significante? Es el contexto y el valor que tiene ese edificio, lo que viene atrás, el concepto, el discurso, lo propositivo, lo que puede tener ese tema de nuestro actuar a través de una investigación. ¿Qué es ese significante, no? Que le da valor a una obra arquitectónica. Por lo tanto, no es una cuestión de banalización. Ahí viene una autocrítica de cómo ahora las ciudades crecen. ¿Quién manda en la ciudad, no? O sea, manda la ciudad el mercado inmobiliario, en el cual interesa obviamente sus réditos económicos, empieza a crecer descontroladamente, sin infraestructura, sin entender lo que es un espacio público, cómo se tiene que compactar una ciudad, qué oportunidades van a tener esos habitantes. Entonces, por lo tanto, se empieza a hacer toda una cuestión genérica, estándar desde la vivienda, desde los edificios, desde los complejos, de las urbanizaciones cerradas, etcétera, donde se pierde el sentido realmente de significante y solo se habla de significado, ¿no? Lo que les mencionaba, que la arquitectura es una expresión de lo que uno se piensa y de la manera de ver el mundo, ¿no? Eso nos lleva hasta principios éticos y deontológicos que nos harán actuar de manera sensible y pertinente en cada oportunidad que se tenga. Entonces, por lo tanto, es esencial cuestionarnos y hacernos siempre preguntas, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va la esencia de nuestro actuar, ¿no? Entonces, de este modo, nuestra arquitectura no será plana o monótona, ¿no? En el sentido de que uno encuentra o se siente cómodo en algunas resoluciones proyectuales, formales, etcétera,
que en el momento que nos dejamos de hacer preguntas, nos dejamos de cuestionar, de debatir, nuestra arquitectura seguramente empieza a ser menos interesante y se empieza a ser mucho más plana y genérica, ¿no? Las ciudades genéricas, viviendas genéricas. Los recursos proyectuales se mantienen en esta constante investigación y búsqueda, ¿no? Entonces, la arquitectura aporta de alguna manera a la construcción individual, social y cultural, ¿no? Oportunidades que se generan, aunque sea de una condición muy pequeña, pueden cambiar una realidad, ¿sí? Esa parte es trascendental entender también. Y parte de esto es también entender lo que ya se ha venido haciendo. Por lo tanto, yo creo que es muy pertinente siempre entender también lo que ya se ha hecho, lo que la historia nos ha enseñado. Entonces, mucho de este actuar que vamos a ver los proyectos a continuación es que parte de tratar de entender también los discursos que ya se han hecho, las experimentaciones que se habían venido realizando, que es a través de la teoría y de la historia de la arquitectura, ¿no? Entonces, buena parte de la historia de la arquitectura puede ser entendida como el denodado esfuerzo que los arquitectos hacen para que se olvide aquel pecado original que la arbitrariedad implica, ¿no? Que habla Rafael Monnet. Por lo tanto, ahí se puede concluir, o por lo menos yo les comparto que una perspectiva es aprender del pasado, es comprender el presente para construir el futuro, ¿no? Entonces, en relación a las escalas, cuando pasamos a los procesos, ¿cómo los llevo a cabo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el territorio? ¿Qué pasa con la ciudad? Con estas distintas escalas que hemos nombrado, ¿no? ¿Qué tantos los recursos proyectuales es los que nosotros llegamos a almacenar y a desarrollar para nuestro actuar en eso, a través de esta línea de pensamiento y de reflexión y de ejercicio constante, ¿no? Entonces aquí les participaba una idea que generalmente les suelo compartir, es una especie de metodología síntesis que abarca como tratando de este complejo hecho proyectual, sintetizarlo, ¿no? Es esto de entender que sí, que el ser humano, que la arquitectura en sí nace de la necesidad del ser humano individual o colectivo, que luego genera viviendas, refugios y después en ciudades, etcétera, ¿no? Nace de la necesidad y nuestro actuar es a través de ese pensar y esa síntesis, ¿no? Que tiene que ver también con la parte intuitiva, que tiene que ver con nuestra parte formativa, de nuestros referentes, etcétera, que nos vamos nutriendo. Se incrementan los recursos proyectuales y nuestra sensibilidad y el discurso que acompaña a los mismos para un mejor actuar. Y eso lo repercutimos en una idea construida, ¿no? Que parte del dibujo, del 3D, de todas estas herramientas, de la maqueta, y uno puede llegar a aterrizar estas ideas eh, inmateriales, digamos, para hacerles materiales, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando llegamos a este centro, que es el proyecto arquitectónico en sí, siempre lo menciono porque ayuda a plasmar de una manera más visual, como somos nosotros, en el tema de cómo hacer programa arquitectónico es cuestionarnos de un proyecto, es hacer proyectos. Entonces, el programa arquitectónico, aparte de todos los deseos del cliente individual o colectivo, nosotros también hacer arquitectura es plantear desde el programa arquitectónico qué hacemos, ¿no? Esto está bien, esto está mal, esto podríamos agregarle, ¿por qué no le evolucionamos esto? ¿Por qué no le damos una vuelta a esto? Capaz el barrio necesita esto, capaz la ciudad necesita esto. Y eso nos lleva a pensar que muchas veces el hacer arquitectura también es no hacer nada, ¿no? O dependiendo del contexto. Ya más adelante tal vez hablaré de algo puntualmente en Azogues, ¿no? Y entonces depende de la cultura, de la sociedad, del arte, de la sociología, del costo, del proyecto que estamos viendo intervenir. También hacer arquitectura es entender el tema de la construcción, qué material es el que voy a emplear, qué lenguaje me da un material, qué percepción me da un material, qué me comunica un material, la técnica, la mano de obra, el costo, el presupuesto en el que estoy interviniendo. También el tema del lugar, ¿no? Obviamente aquí el tema del contexto, en lo natural, en un contexto construido, patrimonial, etcétera, ¿no? Y el tema de la estética, que también es una cuestión inseparable del proyecto arquitectónico. Que muchas veces, a veces se le da mucha más carga a este tema, o uno más ingenuamente tal vez piensa que un proyecto parte solamente desde este aspecto, y no es necesariamente así. Uno entiende que la arquitectura llega muchísimo más profundo y muchísimo, eh, y que trata de resolver o de hacerse cargo de problemas mucho más complejos, hasta estructurantes de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, si llegamos a una especie de búsqueda de equilibrio,
seguramente podremos intervenir, ya sea indistintamente de la escala, en nuestro proyecto arquitectónico, de una manera tal vez más pertinente y más sencilla. Y todo esto alimentado con esta línea de tiempo que hablábamos abajo, perdón, de la historia, de lo que nos va enseñando, ¿no? ¿Cómo era la arquitectura? ¿Por qué había una arquitectura pertinente y sugerente que sigue en pie, como el Partenón, o como el Coliseo Romano, o como tal, o la ciudad medieval, que se aprendía de ahí? Porque son situaciones que nuestra arquitectura tiene que ir respondiendo a una época dada, ¿no? Entonces eso no hay que olvidarse. Por lo tanto, ahora nos lleva a entender algo también. Siempre ha habido puntos de inflexión, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el uso la aparición del vidrio, la aparición del hormigón armado, etcétera, ¿no? La relación, el movimiento moderno, etcétera, que ha ido modificando y condicionando otras formas de ver o movimientos hasta filosóficos, ¿no? Como Heidegger, por ejemplo, con el tema del habitar, qué es habitar, qué es apropiarse de un espacio, etcétera. Por lo tanto, arquitectos hasta tenemos que hacernos cargo hasta de temas filosóficos, sociológicos, antropológicos, las artes, etcétera, ¿no? He ahí lo complejo y lo bonito de nuestra carrera. Pues ahora, 2021, ¿qué entraría desde el anterior año, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, y aquí yo citaba, dice, la pandemia al final es una oportunidad o otro punto de inflexión para volver a construir, ¿no? Para esto, el ser humano debe iniciar una reconstrucción en su esencia misma, a través de la sensibilización más aguda hacia la arquitectura. Pues con este preámbulo era, pues ahora sí, volvemos, estamos en el tema de las escalas y en estos diversos aspectos, macros, micros, medios, etcétera, ¿cómo vamos a actuar ante esos contextos materiales e inmateriales, ¿no? Entonces, la pregunta para cerrar esta introducción es, ¿hay proyecto pequeño? ¿Hay proyecto pequeño? Seguramente no lo, a ver, no es seguramente, no lo hay, ¿no? O sea, cualquier oportunidad, indistintamente de la escala, es una oportunidad de actuación, de reflexión, de, de experimentación y de ser propositivo, ¿no? Por lo tanto, yo concluía que la grandeza no está en el tamaño de la cantidad de pisos, en la cantidad de metros cuadrados, la grandeza está en la carga conceptual, en la argumentación y en la línea de pensamiento que viene atrás de esta arquitectura, ¿no? Es lo que uno quiere transmitir en nuestro actuar como arquitectos, en esta construcción individual, ¿no? Y hasta cierto punto cultural de los que hablábamos. Así ha sido, por ejemplo, el cambio desde las cocinas, desde la experimentación de los pabellones, etcétera, ¿no? Que nos ha venido enseñando la historia. Entonces, podríamos concluir que desde un elemento muy pequeño puede cambiar la relación del espacio con los demás, ¿no? Y aquí venía que, por lo tanto, en esa conclusión, que los proyectos indistintamente de la escala, ¿no? Siempre van a tener distintas particularidades, distintos retos, distintos cuestionamientos y reflexiones que debemos abarcar, pero que siempre puede haber una línea transversal de pensamiento que nos lleve a actuar de una manera más coherente y pertinente y que nuestra arquitectura sea más razonable, ¿no? En ese actuar indistintamente de la escala, ¿no? Entonces aquí ya nos empezamos a adentrar dentro propiamente es del dicho al hecho, ¿no? O sea, cómo esto también empieza a reflejarse ya en forma, en actuar, tal vez en lo que más nos gusta, ¿no? Pero yo creo que siempre esta introducción que les he dado creo que es oportuno porque, como les digo, no es una cuestión de solo transmitir cosas dadas, resueltas, plasmadas, es una cuestión de invitarnos a reflexionar y a cuestionar. Por lo tanto, arrancamos con estos proyectos que habíamos hablado, que me dieron en introducción, que, hombre, de alguna manera no... a ver, siempre mi interés ha sido navegar, digamos, caminar, explorar por las distintas escalas, porque tenía ya implícitamente que mi forma de entender con una línea, si uno desarrolla tal vez una línea coherente de pensamiento, indistintamente que seamos urbanistas, de diseño arquitectónico, de lo que sea, estamos prestos para poder adentrarnos en estas escalas, ¿no? Por lo tanto, de mayor a menor arrancábamos con un proyecto de escala territorial, el tema de Azogues Visión 2032, de una escala territorial, de una escala de ciudad, luego para bajar a la escala de edificio, ¿no? De edificio, pero que tiene que ver, que repercute y que hace ciudad, sobre todo
por el nivel de influencia, por la escala y el tamaño del edificio y en la zona en la que se encuentra, como es el Monte Sinaí T4. Luego, para bajar a un proyecto de una escala intermedia, media más baja, ¿no? Más doméstica por el tamaño, que es la ampliación de la Clinicum Dental, y luego el pabellón Sacha, que al final es una pieza que tiene, que bueno, ya les contaré, pero que puede tener esa cualidad de transformar un espacio, de condicionar esa relación en un espacio abierto como el que estaba destinado, ¿no? Y al final remataba también con un tema hasta de una silla, ¿no? Es un tema que tengo desarrollado dentro de la oficina, que por ahí les he contado con los que hemos compartido clase, pero que sigue en proceso de patente y que en honor al tiempo no entraré ahí. Pero lo que sí les quería decir es que esta experimentación desde un objeto más pequeño que un ser humano, como está así, en el cual acá ya sería un punto, una persona, acá ya el edificio le abruma por el tamaño también, le domina al ser humano, acá casi ya la relación es más sensible, acá sí que es ya un objeto más humano y acá el humano casi domina ese objeto, ¿no? Pero sí que por ejemplo, desde la silla, el tema estético, estructural, material, compositivo, cómo transmito las cargas hacia el suelo, etcétera, es un ejercicio muy complejo, ya les digo por experiencia, que yo pensé que no era tan así, de reflexión y de experimentación. Bueno, vamos entonces. Azogues Visión 2032. Este es un concurso a nivel nacional que hemos obtenido el primer premio. Esto es en coautoría con el CIAS 004, un equipo realmente extraordinario de nivel humano, de nivel académico. Ha sido desarrollado con otros arquitectos, paisajistas, el uno más que tiene que ver con el material, el otro que tiene que ver con urbano, etcétera, con la planificación, etcétera, ¿no? Que realmente ha sido un proceso enriquecedor eh, y que también se ha visto aportado, se vio aportado por el tema de, de alumnos y alumnas de distintas universidades, en los cuales también ha sido una retroalimentación extraordinaria, ¿no? Solo regresando acá a un tema, me hace falta siempre que me invitan a cualquier lado, que yo le voy a decir una cosa, ¿no? Eh, y que también nos lleva a la reflexión. Por ejemplo, el proyecto más grande es concurso, el segundo es un concurso pero privado, el tercero sí es un encargo directo, el cuarto es un concurso a nivel nacional también y la silla es un ejercicio proyectual interno. Pero yo creo que espacios como estos también siempre son pertinentes decir una cosa y que más allá que compartimos o no, creo que el tema viene desde el concurso. Nosotros siempre debemos promulgar y promover que se realicen concursos públicos en distintas instancias. El concurso público es una retroalimentación increíble, no solo para el que lo hace, sino para la sociedad que ve otras formas de resolver una problemática. Por lo tanto, yo siempre, y estoy con este discurso ahí muy presente, que desde nuestras localidades, desde nuestra ciudad de Cuenca, se debe promulgar y hacer parte de nuestra cultura, de nuestro medio, de nuestra cultura arquitectónica, medio arquitectónico, el tema del concurso público. Hay situaciones o espacios de la ciudad que por qué tiene que estar solo controlado bajo una visión o designado bajo una persona que está en un cargo. Eso no le hace bien ni a nuestro medio arquitectónico ni a nuestra sociedad. Eso tiene que ser democratizado, tiene que ser abierto y eso nos va a ayudar a ser mejores arquitectas y arquitectos continuamente, ¿no? Y sobre todo va a ganar la ciudad y la sociedad. Muy bien. Ahora, adentrándonos propiamente en qué es lo que pasó, cómo se abordó este tema de Azogues 2032, ¿no? A ver, yo arranco de esto, voy a intentar ser más práctico, porque no nos abrume el tiempo, pero sí que arranco desde esta foto territorial, ¿no? Creo que esto de entender esa escala de territorio y cómo nos asentamos en el mismo,
cómo vamos a construir, cómo condicionamos, dialogamos, o somos estos depredadores que llegamos y arrasamos todo a nuestro andar, ¿no? En nuestro caminar, en el cual no nos hacemos cargo de qué es lo que pasa con la flora, con la fauna, con estos hitos territoriales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa sensibilización que se debe despertar en nuestro actuar como arquitectos y arquitectas es entender desde el mismo territorio, ¿no? Esa localización exacta y única que tiene en el planeta un asentamiento y cómo se configuran estos hitos ideológicos, estos hitos desde la cosmovisión andina, qué era lo que pasaba con estas montañas, estos hitos urbanos que se empiezan a generar, hitos naturales, y cómo vamos obteniendo este equilibrio, ¿no? Entre ser humano y naturaleza, ¿no? Y este contexto biofísico. Por lo tanto, arrancábamos desde el lenguaje, ¿no? Entender estos hitos más territoriales del tema del cerro de Abuga, el cerro de Cojitambo, etcétera, y cómo se podían ir plasmando estos ejes a nivel territorial que iban condicionando y que podrían ir dando pistas para ir potenciando y generando proyectos, ¿no? Generando proyectos mucho más fundamentados hasta cierto punto, ¿no? Hablaba de eso, de que a veces hago solo bueno, como un comentario también, porque hace poco vi que me habían invitado a un conversatorio, cómo se va a intervenir, por ejemplo, en el Cerro Coquitambo, ¿no? Y a veces yo lo único que podría decir es que un hito natural tan potente, histórico, etcétera, paisajístico, natural, etcétera, posiblemente no requiere mucho o no requiere ser tocado, ¿no? Esos puntos a veces de ingenuidad o de tratar de construir para sobresalir o visualizar nos llevan muchas veces a sobreactuar, ¿no? Y a veces eso es porque no reflexionamos. Entonces aquí les presento muy rápidamente y les voy a tratar de dar la esencia de cada proyecto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, presentar solo este proyecto es para un motivo de conferencia, ¿no? Así que les voy a tratar de ser lo más pragmático y de darles la esencia mismo de lo que fue el proyecto y bueno, seguramente eso llevó a que esto sea el primer lugar a nivel nacional, ¿no? A ver, partíamos de una cosa que es muy vigente, muy que siempre está ahí en la arquitectura, que es el tema de la inclusión de la gente, ¿no? O sea, es socializar un proyecto, es entender que nosotros como arquitectos o como autoridades que generan ese proyecto, no puede ser un proyecto deslindado del usuario, de la persona, del ciudadano que va a utilizar el proyecto, ¿no? Por lo tanto, era muy pertinente y inseparable el tema de arrancar, por ejemplo, de una encuesta de una población. ¿Qué visión tienen ellos? ¿Qué percepción tienen ellos? ¿Qué quisieran para Azogues en este caso? Etcétera, ¿no? Que nos va dando pistas. Ahora, a nivel territorial también entender, ¿no? Azogues, ¿en qué posición se encuentra entre Biblián, entre Cuenca, esa correlación que puede tener con Cuenca por la densidad y por el peso territorial que tiene Cuenca, ¿no? Pero también esa autonomía que puede, que llegaría a tener Azogues y esa identidad que tiene Azogues y que hay que explotarla, ¿no? Y esa situación equidistante entre Paute, Gualaceo y Chorrelé, que de alguna manera podía ser estratégica en temas de interrelación comercial, productiva, etcétera, ¿no? Agraria, etcétera. Por lo tanto, también aquí este collage reflejaba las cosas intangibles también, ¿no? La cultura, desde el cerro, Cuchilandia, los hitos, la fe de la gente de Azogues, el tema del cerro de Abuga, la gente, la pollera, etcétera, ¿no? Que es parte de nuestro actuar para despertar sensibilidad. Y luego un corte territorial también que era potentísimo, es entender cómo Azogues se configuraba como un valle dentro de esta condición andina fuerte que tenemos nosotros, que nos encontramos en la sierra ecuatoriana, ¿no? Luego es entender estas distintas capas que se van configurando en el territorio, desde equipamientos, desde la relación urbano-rural, que era un tema importante y trascendental, hacernos cargo, ver el tema de cómo estaban configurado este eje estructurante del río Burbay, cómo le íbamos a devolver a Azogues la cara al río, ¿no? Cómo íbamos a articular, cómo tendríamos que darle una permeabilidad,
saber potenciar toda esa riqueza que tiene un corredor natural, un eje estructurante como el Burgay, ¿no? Y que actualmente estaba muy poco permeable, muy maltratado, más bien daba la espalda a la ciudad, no había cierta permeabilidad y sus orillas estaban totalmente abandonadas, ¿no? No totalmente, pero sí bastante de lo que debería, ¿no? El tema de la vialidad, etcétera, ¿no? Entonces debes ir identificando esto, hombre, y hasta el tema, hasta desde la misma poesía, que a veces te da ciertas pistas desde los cuadros, desde las fotos históricas de situaciones que van pasando y que son parte de Azores, ¿no? De una ciudad, en este caso Azores. Por lo tanto, el tema, por ejemplo, ya de la propuesta, ¿no? Era realizar una metodología, tener claros los ejes estructurantes que iban a guiar nuestro proceder, nuestra actuación, y separar, identificando por tramos, ¿no? Ya como propuesta, identificar toda esta cuestión longitudinal de este asentamiento a través de Azogues, en el cual podíamos identificar zonas históricas, o por ejemplo el antiguo puente ferroviario, son hitos históricos y de ciudad, ¿no? Luego ir identificando partes, cómo íbamos a tratar esos tramos, ¿no? Una transición periurbano-rural, de izquierda a derecha, ¿no? O esta zona ya consolidada, que era urbano, ya consolidada del mismo Azogues, o esta zona que ya estaba que el mismo territorio condiciona eso, ¿no? Que es el crecimiento o zona de consolidación de Azogues, que era hacia la zona de Charasol, ¿no? Luego la zona periurbano-rural, para rematar también este periurbano histórico, que es el tema de Chuquipata y todo ese contexto histórico y esa bonita historia que tiene atrás Chuquipata, aunque es un asentamiento pequeño, pero con una carga histórica interesante, ¿no? Luego ya como propuesta era identificar estas distintas capas después de tener identificadas estas distintas capas, qué es lo que podíamos potenciar y explotar, ¿no? Revitalizar, repotencializar, readecuar a través de nuestra intervención ya propiamente como arquitectura, como planificación territorial, ¿no? También ser muy sensibles en esa renaturalización y en esa armonía que queríamos que entre Azogues, entre lo construido y lo natural, entre lo que es Azogues y se genere una suerte de polarización hasta turística y atractiva para ir a visitar y permanecer sobre todo, ¿no? Había mucho la visión que podía ser una ciudad de paso y eso se quería descartar totalmente por las potencial y la belleza que tiene Azogues, ¿no? También era un análisis hasta de la biodiversidad, de la flora, de la fauna, que le da una condición propia, ¿no? Entonces, ya adentrándonos un poco en estos mapas, no voy a profundizar demasiado, pero sí la esencia de cada uno es esto de reconocer, ¿no? Este elemento longitudinal del río Burgay y las transversales que van generando, ¿no? Estos corredores bióticos de vida, de naturaleza, de flora y fauna, transversales a este eje estructurante longitudinal, y que siempre la naturaleza es lógica y sabia, ¿no? Y como en estos mismos se va generando estas manchas verdes de vida, como el agua, ¿no? Que atrae y que íbamos viendo el tema de la quebrada y cómo estos se podían recuperar, ¿no? De alguna manera, este momento en Azogues estaban maltratados, ¿no? La ciudad les había maltratado, les había embaulado, pasado calles, o las casas les daban la espalda y más bien se hacían zonas desoladas y zonas maltratadas, diría yo nuevamente, ¿no? Entonces, en la propuesta territorial, por ejemplo, aquí, que hay una parte importantísima, ¿no? ¿Cómo entiende una ciudad? ¿No? O sea, se entiende como, cómo se configura una ciudad, ¿no? O sea, eh, esta suerte de mecanismo, metabolismo urbano, ¿no? La ciudad se debe entender como, como una especie de ente que está en continuo crecimiento, en continuo cambio, en distinta dinámica, ¿no? Por lo tanto, los límites no son abruptos, los límites son sinuosos, son dispersos, son transiciones, ¿no? Y todo lo que genera una ciudad, ¿no? Al final sí que es, la ciudad es como, eh,
aparte de los problemas que tiene y aparte de esto del inmobiliario que hemos hablado, de estos desplazamientos demográficos, la ciudad lo bonito que tiene es que es un espacio de encuentro, ¿no? Donde hacemos sociedad, donde construimos sociedad, ¿no? Entonces, pero también tiene el hecho que contamina, ¿no? O sea, contamina, produce gases, produce residuos sólidos, produce aguas residuales, etcétera, que tienen una repercusión obviamente significativa para el planeta, ¿no? Nosotros como arquitectos también, y arquitectas, ¿cómo nos hacemos cargo de ello? ¿Cómo mitigamos ese mal actuar, ese actuar agresivo que podrían llegar a tener las ciudades? Por ejemplo, en este caso, Río Uruguay, ¿no? Entonces era este tema de plantear cómo podríamos plantear bosques como sumideros de CO2 que absorbe esa contaminación que produce la misma ciudad, zonas para restaurar el paisaje, para poner más en valor, para limpiar, para mantener tal cual está, para conservar. Zonas que tienen mucha importancia, estos triángulos negros, que es humedales, ¿no? Estas zonas de reoxigenación de las aguas, de limpieza del río Burgay. Nosotros sí que utilizamos el agua, contaminamos, pero muchas veces la devolvemos no como la recibimos, ¿no? Por lo tanto, este era un proceso de limpiar eso, ¿no? También en la propuesta territorial, el tema de cómo controlar, ¿no? El tema del espacio público, lo forestal, la industria, estratégicamente plantear zonas de industria hacia una vía de gran jerarquía y de comunicación como la autopista Cuenca-Sobe, ¿no? Que era estratégico por esa relación que podía tener industrial, productiva con Cuenca, ¿no? O la zona de acá que ya estaba la cementera de Huapán hacia el noroeste, ¿no? O las zonas agrícolas, ¿no? Esta parte es importante, también creo que la pandemia nos ha llevado a, como pensábamos en parques agrarios o zonas de protección agrícola, pero que sean sustentados también a través de leyes y de normas, ¿no? Porque eso no queda solo así en estas escalas, sino tiene que estar normado para verse protegidos realmente estos contextos naturales y también necesarios, naturales y que también son productivos como la agricultura, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia se vio evidenciado el tema crucial, que es que las ciudades cuenten con soberanía alimentaria, ¿no? O sea, si cerraban las vías, no había cómo viajar, nadie podía salir también a producir, el tema de que no había abastecimiento de productos, por lo tanto podíamos llegar a caer también en una condición crítica de falta de alimentos, ¿no? Entonces había una cuestión bastante pertinente de generar estas zonas de protección para la soberanía alimentaria. Y luego en esto era de recuperar el tema de Cuchilandia, que es parte de la identidad del corredor urbano, de la identidad de Azogues, cómo íbamos a marcar los mercados, los equipamientos, los corredores gastronómicos, unos parques agrarios, de lo cual tiene que ver con lo que les comenté antes, la industria de bajo y mayor impacto, etcétera, ¿no? Y luego esto que también es importantísimo es el tema de esa permeabilidad, no solo espacial, sino como comunicacional que puede tener el territorio, ¿no? ¿Cómo íbamos a interconectar todo este eje tan longitudinal de 9 kilómetros aproximadamente, ¿no? Entonces se tenía que para potenciar el espacio público, para potenciar estos equipamientos, estas zonas de vivienda, de densificación, etcétera, se tenía que plantear zonas eh, de movilidad, ¿no? Como una parada de bus, la bicicleta o, o de un bus eléctrico de ciclovías y de buses, tanto paradas, que son estratégicas poner cada ciertos tramos para que tenga conectividad, y después la implementación por el tema de la renaturalización y de que no sea tan, que tenga menos impacto natural el tema del bus eléctrico, ¿no? Y las ciclovías que siempre generan vida urbana. Por lo tanto, todas estas capas que se han sintetizado, que he tratado de sintetizar muy práctico, digamos, porque son muchas más, se ve plasmado en este mapa, ¿no? En este mapa base, en este plano base, en el que se sintetiza todas estas manchas y esta longitudinalidad del río Burgay como eje estructurante y las quebradas, ¿no? Estas transversales, tanto urbanas que se van marcando aquí con equipamientos
que se tienen que ir cosiendo y articulando este eje longitudinal en esa permeabilidad que he hablado, y las quebradas, cómo las podíamos recuperar, ¿no? Estas lindas transversales que le dan una condición bastante particular y bella a Azogues, y que, como les cuento, estaban de alguna manera un poco maltratadas en medio de los casos, ¿no? Luego, estratégicamente y metodológicamente, para abarcar una escala tan grande, era que en esto de los 9 kilómetros debíamos generar centralidades o polaridades, que yo las llamo, ¿no? ¿Cómo íbamos a generar una centralidad? Y plasmamos en 4 puntos, ¿no? Para darles estos pesos, digamos, alrededor de toda esta longitud, de todo este elemento longitudinal. Una es la centralidad, tenemos 4, es la centralidad 1 que está hacia el oeste, la centralidad 2 en una zona mucho más urbana, consolidada, la centralidad 3 que está en una zona con mucho más de consolidación, todavía algo dispersa, pero que ya está con vías abiertas. Eh, y la centralidad 4 que era este tema de Charasol, y este tema de que tenía una cierta carga histórica, donde está la UNAE, pero también donde hay mucho terreno como para hacer esto de los parques agrarios, los ecobarrios, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí era esta zona que, si ustedes se acuerdan de los esquemas que planteamos también para parque agrario, de la soberanía alimentaria, entonces era esa transición, ¿no? Esa transición entre lo urbano y lo rural, que era importante, una transición mucho más sensible, mucho más atenuada, no tan abrupta, y cómo esto tenía que ir creciendo, promover la densificación, etcétera, e irse conectando entre cada una. Luego cada una se desarrollaba en una escala más pequeña, más puntual, para hacernos cargo de cada una de ellas, ¿no? Aquí solamente explicaré la centralidad 2, es una de las centralidades que tiene una complejidad alta también, porque tiene que ver con lo natural, con el tema del río, lógicamente, pero también con una zona consolidada y urbana, que tiene su grado de complejidad también, ¿no? Pues, por lo tanto, era en la zona a ver, es en esta zona, ¿no? Para ubicarnos, justo en la zona, ¿no? Consolidada de Azogues, en el cual identificábamos o poníamos en valor el eje estructurante del tramo del río Burgay, y se identificaba, ¿no? El tema del terminal terrestre, el tema del estadio municipal, el tema del mercado que está construido ahora en altura, es un proyecto plasmado, pero cómo podíamos hacerle inclusivo, permeable, y a todo el discurso que iba acompañando atrás, ¿no? Por lo tanto, era el planteamiento de generar, a través de estas transversales y de corredores gastronómicos, turísticos, cómo íbamos a tratar el tema de la orilla, cómo le íbamos a dar una permeabilidad hacia la ciudad, darle porosidad en algunos aspectos, en el cual la ciudad simplemente, este momento, son como barras que dan la espalda, como mencioné, a Azogues, ¿no? Con esta potencia tan grande que tienen estos espacios, y acá rematando con un parque lineal, con una zona de juegos, de canchas que responden a nuestra cultura, a nuestras actividades de ocio, y también un equipamiento, una especie de pabellón que podía repartirse por todo el corredor, por todo el proyecto, que era también de multiusos y que podía ser un centro, una plaza que se pueda transformar para artesanos, para jóvenes artistas, o también para condiciones de vacunación, o que puedan responder a situaciones emergentes como la pandemia, ¿no? Por lo tanto, aquí había una cosa muy bonita que yo siempre les recalco, es que cuando tratemos a nivel de escala, bueno, muchos proyectos parten indistintamente de la escala en la sección, ¿no? Pero a nivel de ciudad es indispensable entender estos planos y cómo se va articulando. Son como casi como fotográficos, ¿no? O sea, un plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano, y cómo estos van teniendo una cierta permeabilidad, sensibilidad, cómo nos vamos conectando, la relación de escalas ya como piezas arquitectónicas con el entorno, esa convivencia con el río, estas zonas de miradores, que genera vida urbana, que genera una calidad de vida atractiva para los ciudadanos y para los turistas, ¿no? Que al final se ve reflejada en esta imagen, que es bastante sugerente, ¿no? Esa relación con o ese eje estructurante que tenía desde este mirador hasta el Cerro de Abuga, unos miradores que te iban dando una relación con la ciudad desde otra cota, desde otra perspectiva, que te genera un interés, ¿no? Estas conectividades que hablamos desde las ciclovías,
zonas para correr, para trotar, que incentivan la salud de los ciudadanos. Sensibilidades hasta cómo trotar un piso duro y más bien difuminarle, ¿no? Hasta cierto punto para que esa relación entre lo construido y lo natural sea mucho más sensible. El tema de muelles, etcétera, ¿no? Yo creo que la imagen habla por sí sola de alguna manera, ¿no? Y luego, puntualmente en el terminal, era poner en valor la pieza arquitectónica que este momento existe, más como estructura para vaciarle y así, ya que arquitectónicamente no tenía mayor valor en sí, pero sí desde su estructura, tal vez desde lo estético, digamos, o desde lo conceptual, ¿no? Pero sí desde la estructura y el tema de reciclar recursos, de ahorrar recursos, y más bien poner esto en valor y dialogar más bien con otras piezas y también densificar, ¿no? Ustedes no olviden nunca que en estas escalas también el tema de la densificación es lo que propiamente le da vida también a una ciudad, ¿no? Porque genera necesidades, como hablábamos en esa metodología, genera zonas ciudadanos que van a salir a correr, a despejarse, a tener conexión con la familia, con el río, con la naturaleza, pero van a descansar, a realizar sus actividades de trabajo, reuniones, etcétera. Entonces, la vivienda es un tema bastante interesante en el cual parte muchas cosas, ¿no? Y luego al final era, bueno, aquí no me detengo demasiado, pero es el tema de cómo se resolvió los humedales, el tratamiento de las secciones, del parque botánico que planteábamos para conservar la flora y fauna autóctona, poner en valor los hitos, por ejemplo, tecnológicos, de cómo yo puedo leer a través de las aplicaciones la historia, por lo tanto, entender lo que es Azogues, de dónde viene la palabra Azogues, Burgay, etcétera, ¿no? Y para cerrar era el tema del plan de gestión, ¿no? Que esta parte es importantísima y crucial, que es a ver, que es completamente necesaria, ¿no? Como, por ejemplo, yo proyecto en esta escala para varios años, cómo va a ser incrementalmente, cómo se debería manejar y cómo le puedo ser viable a través de presupuesto, ¿no? O sea, económicamente, políticamente, cómo puedo llevar esto a cabo, a que sea real, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí podríamos concluir que esa parte es muy nutritiva también entender y reflexionar y entender, por ejemplo, que en la ciudad la construyen de alguna manera muy sintetizada, pero como tres actores grandes, ¿no? Grupos, que es el actor privado, la empresa privada, que es la entidad pública, los municipios, etcétera, pero también la entidad, pero también los ciudadanos, ¿no? Esa pertinencia, ese empoderamiento que pueden llegar a tener los ciudadanos y que ahí viene este urbanismo táctico, inclusivo y que todos participan y que realmente lleva a apoderarse y a querer a la ciudad, a la gente, ¿no? Y bueno, como el jardín botánico en esta zona más alejada de la ciudad, que ya les expliqué que era para mantener y mostrar parte de la identidad que es esta flora y fauna de este territorio, ¿no? Bueno, con esto nos pasamos ya a este proyecto de escala ya intermedia de ciudad, pero que tiene que ver mucho con la ciudad, que se encuentra en la zona del Ejido, ¿no? Tal vez para los que no estén en Cuenca, que aquí estamos con el río Tarqui, el Yanuncay, el Tomebamba y el Machangara por acá, ¿no? Entonces, por aquí estamos justo en la zona del Ejido, en la Alameda, en una de las principales calles tal vez de Cuenca, en la zona nueva, o la principal en la zona de extensión, que es la avenida Solano, ¿no? Por lo tanto, ya acercándonos a este contexto, aquí ya teníamos que asentarnos, contextualizar, valga la redundancia, cómo está esta calle de la Alameda, ¿no? Esa sección vial que tiene el terreno. El terreno al final es esta situación muy enlongada, que no tiene mayor fondo proporcionalmente a la escala del proyecto, pero sí que tiene bastante longitud, ¿no? Profundidad. Estamos hablando más o menos de 28, 30, más o menos 70 metros o 90 metros, 80, 85 metros de profundidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, cómo se configura es un lote esquinero, en el cual tiene bastante densidad, zona consolidada, vocación comercial, bastante tráfico, ahí está el tema del estadio, el tema de la Remigio Crespo, esa vocación comercial, y cómo el proyecto es, cómo tendríamos que definir el tema de la esquina, ¿no? Que atraviesa la Solano y la calle Nicanor Aguilar, que tiene una depresión, ¿no? Bueno,
yo creo que aquí se contextualiza mucho más respecto a las ciudades, un proyecto lógicamente bastante visible, casi la mayoría de cuencanos pasamos por esta vía algún momento de la semana para hacer nuestras distintas actividades, en el cual está la Cámara de la Construcción, y también tiene esta parte, zonas de vivienda, se empieza ya a densificar estas ya en altura, como se ve en esta zona del ejido, y aquí está definiendo la Solano y la Nicanor Aguilar, que tiene esta depresión, ¿no? Y que una calle que tiene una jerarquía mucho menor, ¿no? Pero aquí había una condicionante interesante que era que nuestros vecinos, era el contexto, parte del contexto era estas viviendas patrimoniales, ¿no? O sea, cómo debíamos también de alguna manera respetar o alejarnos, dejando una transición entre las mismas. Y ese lenguaje que podía tener entre llenos y vacíos, ¿no? Como para que después se ve reflejado en la zona que tiene la altura del segundo piso, para reflejar ese, de alguna manera ese lenguaje, ¿no? Más estereotónico que guarda el edificio entre los llenos y vacíos de nuestras plantas, y donde en cambio en las plantas de arriba prima más el vacío sobre lleno, ¿no? Y definir la esquina, ¿no? Definir este tema de la esquina, el tema del espacio público era interesante, la avenida Solano, esta vía, aunque tiene gran sección y tiene una zona verde considerable, mucho para el peatón no tiene, ¿no? Tiene aquí la ciclovía también, que es importante y condiciona el proyecto de alguna manera, pero las veredas de alguna manera son estrechas en esta zona, ¿no? Entonces, esto ya es una postura ideológica, ¿no? Era interesante y yo creo que era pertinente, entendiendo que también es un proyecto privado para un cliente privado. Sin embargo, se llegó a convencer y a dar a entender que era un proyecto que también hasta como marca podía contribuir al hecho de construir ciudad de alguna manera, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, por lo tanto, era extender y dejar una plataforma como extensión de la vereda, ¿no? Que creo que aquí se puede visualizar mucho más claro, y el tema de cómo se iba a resolver con esta transición con vegetación, el tema de la esquina, y cómo la solución de acceso no se iba a dar desde la parte frontal, sino para entender realmente el tema de la longitud del proyecto. Más bien fue estratégico y se tomó la decisión de hacerlo en esta zona lateral, ¿no? Donde uno ingresa, tiene una continuidad desde la vereda, entiende la escala del proyecto, tiene una relación con las montañas de hacia atrás, y se ingresa al proyecto, ¿no? Y acá tiene la zona deprimida de la vía que les comenté, donde uno ingresa al parqueadero. A ver, después no tiene mucho más que un eje, que un corredor ahí longitudinal que va, pues esto es importante, que es el tema del programa arquitectónico también, ¿no? Como es lógico, aquí en la esquina, más visible, que conexión con lo público, tiene usos comerciales, ¿no? Y tiene también esta cuestión mucho más transparente hacia la vía, ¿no? Como de alguna manera invita a pasar, ¿no? O sea, no se cierra el edificio, sino desde la misma posición de hacerle muy de vidrio esa esquina, era una posición ideológica también para invitar a pasar y para ese sentido de permeabilidad que quería tener el proyecto. Y también yo siempre les diré que el tema de la planta baja es fundamental en un proyecto, ¿no? O sea, la planta baja, como decía un profesor Francisco Mangado, es el hecho de cómo yo me articulo, cómo dialogo, cómo me asiento con la ciudad misma, ¿no? Con la planta baja, cómo me desarrollo yo ante la ciudad. Así que eso siempre no es de lote hacia adentro, sino también contextualmente qué está pasando en el proyecto, ¿no? Luego el tema del parqueadero, que bueno, aquí el aporte, digamos, o por qué me dieron en este concurso privado este proyecto, es porque se resolvió el parqueadero netamente, ¿no? No me conocían, yo hice a los 27, 28 años de este proyecto, y más bien era continua búsqueda de generar, si no encuentro las oportunidades, buscar o generar oportunidades, ¿no? Entonces me han dado, y bueno, he resuelto con el mismo volumen de excavación en 3 niveles, 30 unidades de parqueadero más, ¿no? Lo que permitía subir más unidades de consultorios, eh, que desde la planta baja ya tiene consultorios y arriba son solamente igual consultorios, ¿no? Entonces rentablemente subía la rentabilidad del proyecto considerablemente, ¿no? Que era dividir
el tema de la rampa de subsuelo que comunica los autos en dos tramos, ¿no? Como una especie de bufanda que decía Carlos Mora, Carlos, José Pepe Morales, casi se me va el nombre, de MGM, que fue mi profesor, también una especie de bufanda que envuelve el proyecto, ¿no? Y que al final, si ustedes sacan el porcentaje de área útil respecto a la de circulación, aprovechando lo longitudinal que es el terreno, era bastante eficiente, ¿no? Entonces, el tema aquí de la relación con las casas patrimoniales, este lenguaje entre llenos y vacíos que les comenté en esta planta, la separación que tiene aquí el proyecto para no acercarnos a estas casas patrimoniales y cómo aquí de alguna manera cambia la percepción y la escala del espacio por la sección de la vía, ¿no? Pues, por lo tanto, aquí es mucho más sugerente el tema también todo es un edificio de consultorios, nuestra zona comercial, como les comenté, y todo lo demás es consultorios que va teniendo esta lógica de terrazas, de zonas de encuentro, de colectivas, etcétera, y que remata con la idea de una cubierta jardinada hasta cierto punto que todavía no se ejecuta, ¿no? Pero que es esa percepción que ahora está entrando mucho esto en Cuenca, ¿no? Que es la utilización de la cubierta, ¿no? ¿Qué pasa en ese plano y qué relaciones tengo con el paisaje y con la ciudad en ese plano, ¿no? Aquí esta sección donde uno entiende realmente la magnitud del proyecto, ya que son 9 niveles, y entiendo que es el primer edificio en Cuenca que tiene 4 subsuelos desde la cota de la Solano, ¿no? Y también este escalonamiento con tema de lo urbano respecto a las viviendas, ¿no? Esta disolución de no poner cerramiento, sino más bien hacer una transición, más bien con vegetación, ¿no? Que aporta a la ciudad, es como dar y recibir, ¿no? Por lo tanto, así, ha sido muy gratificante después ya que se ve y se plasma ya la idea, que los propietarios digan, ah, sí, qué bueno, me gusta que el proyecto también ayude a la ciudad, al ornato, etcétera, ¿no? Y bueno, esta vocación de la permeabilidad, no hay mucho más que estas rampas que se abren por acá y el tema del núcleo principal, que es el tema de la escalera y los ascensores de camilla y de pacientes, ¿no? De 4 o 8 personas. Eso y luego nada, esto ya es ya la pieza concreta dentro de la ciudad, esa relación con la vía y también afortunadamente en noviembre fue premiado en la Bienal de Arquitectura de Quito, en noviembre del año pasado, con una mención de honor, ¿no? Así que muy contentos que, más allá que premios o no, el tema es cuando ya se ve esto, ¿no? Que los usuarios están ahí eh, recorriéndolo, que lo están utilizando, que lo están viviendo, y no solo del que lo utiliza el edificio, sino también del ciudadano que pasa por la vereda e ingresa, y acá a futuro vendrán ya bancas, etcétera, ¿no? El tema de la solución de la esquina, de cómo se pueden, a ver, ya bajando la escala, también entender cómo se resuelve el vidrio, cómo se va a montar el vidrio, una piel de vidrio encima de una losa, y el tema del encuentro del travertino, de las profundidades, de las transiciones, de este enlongamiento vertical para alzar la escala o la percepción de escala de la esquina del proyecto, porque desde acá tiene una percepción que no es demasiado alto, ¿no? Pero cuando uno llega desde esta zona de acá, que ya vamos a ver, se entiende la masa, ¿no? La longitud y la escala del proyecto. O esta composición de acceso libre desde la vereda, ¿no? Que ya hemos hablado. Y esa transparencia que hablábamos. Y otra cosa es que aquí yo les digo que todo proyecto, lo decía Moneo también, ¿no? Que el tema de que las fachadas son un punto de encuentro entre la estructura y la composición, ¿no? Cómo yo manejo la losa, le retranqueo, cómo está el tema de la columna, cómo hago el vidrio hacia afuera, o le meto al vidrio, le saco a la losa, etcétera. Nos da una inmensidad de probabilidades, ¿no? Estos lenguajes entre llenos y vacíos, entre lo pesante que es este travertino, ¿no? Y bueno, y por último, esta relación ya con el contexto urbano, con la ciudad, esa transición y con la ciudad, ¿no? con el centro histórico, con el contexto natural. Bueno, el tema de la clínica, de la ampliación on-dental, voy a tratar de ser más más práctico, digamos, tratar de condensarlo más rápido, pero este se ubica al noroeste de Cuenca, como indica ahí esa imagen, está entre la avenida Ordóñez Lazo y entre el Paseo 3 de Noviembre,
donde uno puede evidenciar un contraste tremendo, ¿no? Entre lo que es el caos, de alguna manera, de Ordóñez Lazo, que es una vía de entrada a la ciudad, que es mucho tráfico, caótica hasta cierto punto, con vocación altísima de comercio, ¿no? Y acá que es mucho más pasivo, más tranquilo, que se mitiga mucho más esa contaminación auditiva, etcétera, ¿no? Y que gracias a que es al río también, ¿no? Al río Tomebamba que está cruzando aquí. Y que eso le daba una oportunidad bastante interesante al proyecto, ya que se emplaza en este lote de aquí como una ampliación, ¿no? Entonces aquí era un edificio ya antiguo, relativamente, donde se llevaba las funciones de esta clínica y me pidieron que hagamos la ampliación hasta esta zona de acá, ¿no? Que tenía problemas de parqueadero, de que había mucha, la empresa creció y que había mucha demanda y que faltaba dónde poner los autos, ¿no? Dónde poner los autos que generalmente llegaban los clientes, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen no es atractiva para nada, creo yo, pero era pertinente mostrar cómo era el antes, ¿no? Un proceso caótico, lleno del contexto, ¿no? Que no guardaba ningún lenguaje, ninguna armonía, que cada era una ventana por acá, un techito por acá, un jaladito por acá, y desde el mismo edificio era un poco complejo cómo se iba a limpiar y las improvisaciones de una tubería o de las ventanas pequeñas o de cómo se tenía que ordenar, ¿no? Y al final entraban pocos autos y era muy caótico, ¿no? Entonces, luego de esto ya es el proyecto netamente, que es ya la solución en este contexto. Luego construyeron este edificio que igual no guarda tal vez un lenguaje que es como muy ecléctico, muy mezcla de muchas cosas, ¿no? Con etcétera. Bueno, y ya estos techitos que vienen por acá, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en este contexto caótico que menciono, yo creo que era pertinente hacer una pieza muy sobria, muy que no pretende mucho, que solo se posa, que quiere dialogar con el paisaje, con el río, con los árboles, con este lenguaje de verticales que tienen estos eucaliptos, aunque no son autóctonos de Cuenca, ¿no? Endémicos. Y después cómo se iba a resolver, ¿no? El tema de la plataforma. Entonces fue generar una plataforma, generar toda esta base eh, soterrada para la zona del Ordóñez Lazo, pero a nivel de calle para el 3 de noviembre, ¿no? Que tiene esta condición de primer, cómo se iban a almacenar este basamento en esta zona, cómo me tenía que aproximar a los cimientos de este edificio, ¿no? Y aquí se guardaban cosas de lavandería, de basura tóxica, biodegradable, etcétera, ¿no? Y también un tema de bodega. Y acá era los autos, entonces de 4 o de 5 autos que se guardaban antes en esas fotos que les mostré, llegamos a 11, ¿no? A 11 en el mismo espacio. Teníamos 6 abajo y 5 arriba, ¿no? 5 arriba con una zona de bicicletas también para los clientes que iban. Y era esa transparencia de esta pieza sobria que les comentaba y este lenguaje entre elementos virtuales, mucho más virtuales y móviles, que le daba una cierta dinamismo a la pieza, ¿no? Entonces, este proyecto se explica mucho desde la sección, ¿no? El tema de los Ordóñez Lazo, el edificio antiguo, y esta transición que quería dejar aquí, cómo me iba a pegar al proyecto, este edificio, con el tema de la escalera y este vacío que se generaba acá, ¿no? Generar esta especie de subsuelo desde los Ordóñez Lazo, con una escalera que articulaba todo el proyecto y que me generaba un circuito cerrado como el edificio antiguo, por lo tanto crecía considerablemente el tema de la clínica, pero también era cómo se posicionaba estos cubículos para atención a los pacientes, que esto sí es totalmente intencional, perdón, esa relación con el paisaje, ¿no? Entonces, si uno ve esto, es como este primer plano del río que vimos en esa fotografía anterior, la topografía, este nivel de césped, de los árboles, la vía, la plataforma y este escalonamiento más sensible hacia la escala del peatón de la vía, ¿no? Y bueno, esto ya son fotos ya dándole bastante uso al proyecto, que es lo más lindo de ver, que es el tema del mobiliario y de cómo esta pieza muy sobria se inserta en ese contexto complejo y caótico, ¿no?
el tema de la rampa y esta calle que se generaba aquí, ¿no? Que daba permeabilidad hasta el tema de la Ordóñez Lazo y esa importancia también de la iluminación artificial, ¿no? O sea, del tema de cómo también un edificio se puede ver no solo en el tema de la luz del día, sino también en la noche, ¿no? El tema de las compuertas, también que son unas compuertas bastante considerables y se esconden debajo de la losa por temas de seguridad, ¿no? Y esta foto que es sugerente en el tema del interior, como uno cuando está sentado tiene esa conexión entre exterior e interior, ¿no? Ese paisaje inserto dentro de la arquitectura. Bueno, aquí estaba más por una cuestión de dar escala también, ¿no? O como estos marcos, ¿no? Estos cuadros móviles que decía Le Corbusier, estas atmósferas que se generan en el interior, muy pulcras, muy que evocan la paz, ¿no? Pero por lo menos eso, esa era la intención, el tema de controlar el tema de la escalera, de bajar la escala y de lo virtual que se mantiene en la fachada, también en la resolución estructural, también cómo se traccionan estos elementos y tejen, ¿no? El tema del detalle constructivo, de cómo unir un vidrio, de cómo colgar estos elementos móviles, el tema de la estructura, ¿no? Aquí la particularidad es que las columnas, si se fijaron, no suben totalmente a la caja por un tema de la complejidad entre la geometría del terreno y el parqueadero, ¿no? Entonces, por cálculo estructural se hizo como una caja independiente, rígida, y las bases que están independientes. Y bueno, y para cerrar es el tema del pabellón Sacha, ¿no? Que este también fue un primer concurso, un primer premio a nivel nacional en el 2017, un concurso organizado por el Colegio de Arquitectos de Pichincha, en el cual afortunadamente obtuvimos el primer lugar y fue bastante enriquecedor, ¿no? Este fue ya el montaje del tema del pabellón. El tema era que concienticemos el uso de la madera, ¿no? Con bosques certificados, madera certificada, y después el planteamiento fue hacer un pabellón en el cual se pueda mover a través de la ciudad o se pueda reproducir en otras partes para que active y que genere un impacto en ese espacio que se puede asentar, ¿no? Por lo tanto, aquí primero se armó para demostración de esto del armado y desarmado en el Hospital Eugenio Espejo en Quito, para una exposición que había justo del evento Sacha, y en el cual se lo armó, ¿no? Todo el proyecto parte de esto, ¿no? O sea, diré, la esencia misma del proyecto parte solamente de un par de listones y de unas tiras, en el cual se genera un despiece, se genera una... Aquí interviene el tema de lo modular, de lo incremental, que puede crecer en los tres ejes, ¿no? X, Y y Z. Eh, con tiras de 5x5 y con listones de 2x3 o 2x4, se podría ir generando estas piezas que se podrían ir articulando entre ellas e iban generando módulos, ¿no? Incrementales. Entonces podrían ir creciendo, 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 hasta ir generando estos elementos en los cuales podríamos resolver muro, cerramiento, el tema de almacenamiento, repisas con cajas de USB, pero también podríamos almacenar con esto mismo, podríamos generar macetas, bancos, zonas de exposición, señaléticas, tótems, etcétera, ¿no? Con una misma solución. El tema aquí sí entraba de una escala mucho hasta de tornillo, ¿no? Del despiece, por lo tanto, para presentar la propuesta, sin saber que ganaríamos afortunadamente, pero sí con esa responsabilidad de saber si nos iba a funcionar correctamente, hicimos hasta una maqueta, ¿no? Esto también hicimos con coautoría con Javier. Y aquí, bueno, está la esencia misma del proyecto, ¿no? Se entiende como estas capas que se van superponiendo en esta zona izquierda, porque la planta se configura casi como si fuera un nido, ¿no? Que era esta sensación o atmósfera que se quería generar como un nido, en las cuales todas las plantas son distintas, ¿no? El perímetro, y enfatiza esa dualidad o esa contraposición entre lo interior y exterior, ¿no? Un exterior mucho más geometrizado, regular, un prisma y contundente, y el interior mucho más excavado, ¿no? O sea, con esta suerte de excavaciones que iban generando una atmósfera interior bastante atractiva, ¿no? Y cómo esto se iban insertando cajas, cómo se iban resolviendo las zonas de estancia, las mesas, los bancos, e iban volando para las exposiciones a futuro, ¿no? O sea, el cubo es de 4x4x4, cubo perfecto. Entonces, aquí está el tema de la planta, ¿no?
unas modulaciones de 40 por 40 y aquí está 4 por 4 y una altura 4. Entonces, casi era como, a este proyecto había que abordarle casi como despieces, como cortar una carne, ¿no? O sea, por capas, para poderlo afrontar. Y todo esto, cómo se iba a articular entre ellos, iba generando una riqueza especial bastante interesante, ¿no? El tema de las elevaciones y esa relación nuevamente entre lo virtual y lo lleno, ¿no? Bueno, y aquí un pequeño video de cómo, del hecho, del dicho al hecho también, ¿no? Proceso constructivo, de cómo se iba a generar estas modulaciones y toda esa cuantificación de piezas, ¿no? Ya para ir cerrando. Y estábamos con un maestro extraordinario de Quito, Germán Llerena, que de los maestros se aprende muchísimo, ¿no? Esa sabiduría pragmática, ¿no? Que tiene. Ahí habla del torque del taladro, ¿no? Será cómo generar estos moldes, ¿no? Para la producción en serie, estos moldes, estas guías, y luego solo era ya un trabajo casi como en la revolución industrial, esa automatización, ¿no? Y ir cuantificando los tipos de módulos para empezar el armado, ¿no? Que ella lo va a extraer. Y listo, estaba el módulo como base, ¿no? Esto era un taller de carpintería en Quito que nos fuimos un mes ahí a trabajar en el taller. Y bueno, aquí estaban los 10 peces, hasta el tema del tornillo. A mí me parece interesante bajar hasta de un aspecto territorial de ciudad hasta el tornillo, ¿no? De alguna manera arriesgada, pero bueno, creo que lo vamos cerrando ya hasta cierto punto. Todo, la cantidad de 10 peces increíbles que eran, ¿no? Las modulaciones y estas formas que se iban dando ahí en esa repetición, ¿no? Bueno, ahí el maestro feliz, cómo se subía a armar y resistía completamente, ¿no? Desde esa estructuración que tiene el módulo, ¿no? El tema de la esquina, cómo se remataba el tema de la esquina, o cómo estas atmósferas que generaba esos diálogos entre del espacio interior con esta, en este caso con luz artificial, ¿no? ¿Qué pasa? Más aquí el tema de los contenedores, para cerrar ya casi, el tema de las cajas de USB, que podían intercalar sus caras útiles hacia afuera o hacia adentro, que le iban dando un cierto lenguaje, ¿no? Entre llenos y vacíos también hacia afuera, su interacción con el contexto, con el tono de la tierra. Y aquí una cosa muy linda, ¿no? Que estos niños, bueno, y eso es parte de la arquitectura ya para ir cerrando, ¿no? Que de las ideas se materializa y sobre todo ya cuando el éxito de un proyecto, más allá de premios, de publicaciones, de reconocimientos o de lo que sea, es cuando ves a niños, a señoras, a señores, a quien sea, al usuario, haciendo uso de esa arquitectura que se reflexionó, que se cuestionó, que se pensó y que se plasmó, ¿no? Se llegó a materializar. Y cierro con esta del pabellón Sacha, que me parece una foto muy, muy bonita, más allá que la resolución no ayuda. Se tomó a las 5:30, 6 de la mañana. Perdón, 5:30, 6 de la mañana estaba amaneciendo. Habíamos trabajado ya varias semanas, 2 semanas creo, a un ritmo bastante fuerte, y esos últimos 2 días casi no habíamos dormido. Pero en ese momento había una gratificación, ¿no? Y yo pensaba lo bonito que es cuando uno se amanece también en la universidad, con las ideas, con las ilusiones, etcétera. Pero en este caso también, en un sentido de motivarles, es cuando ya se hace realidad, también es una satisfacción bastante gratificante. Así que cierro mi exposición hablando que el tema de que nosotros hablamos de esto de arquitectura, por lo que se llama Esencial Carlos Tello Arquitectos, que viene de Baeza, que nosotros siempre estaremos en una búsqueda de una arquitectura que no, de una arquitectura esencial, no es fría ni cruel, no es perfeccionista ni intocable, no es abrumadora ni aplastante, no es solo para ser fotografiada, es limpia y sencilla, es natural y abierta, es libre y libertadora, y es para vivir. Esa es nuestra búsqueda. Y muchas gracias, y cualquier cosa, esos son mis contactos también, algún rato para intercambiar ideas. Muchas gracias.
A continuación, Gracias. damos espacio al espacio de preguntas acerca de la exposición. Bueno, buenas tardes, arquitecto. Carlos, un gusto saludarle. Tengo una pregunta para usted. Bueno, anticipo un- una felicitación. Sus proyectos son, como le comentaba alguna vez, me encantan, son muy llamativos. Me parece una belleza tremenda en cuanto a, valga la redundancia, deleite y funcionalidad. Y mi pregunta es, apelando a su sentimiento, si tuviera que elegir su proyecto, uno solo de todos los que ha hecho a diferente escala, ¿con cuál se quedara y por qué? Gracias, Juan Fernando, un gusto saludarte. Gracias por tus palabras. Realmente solo nos encontramos en una búsqueda de tratar de mejorar y seguir abriendo oportunidades. Hombre, tu pregunta es compleja y me haces de acuerdo hace no mucho, no sé hace cuánto, pero lo tengo en la cabeza que una vez le hicieron una pregunta semejante a un arquitecto, ¿no? Y de alguna manera me adueño un poco también de esa respuesta. Es complejo, Juan Fernando, decir cuál es tu proyecto favorito, con cuál te quedaras. Es casi como decir, si tuvieras hijos o hijas, decir cuál es tu hijo favorito, ¿no? O sea, tal vez es ni mi hija ni mi hijo, aunque no los tengo, ¿no? Pero me imagino que así será. Entonces es complejo. Yo creo que los quieres a todos, los cuestionas a todos, y siempre te estás haciendo preguntas si podías haber mejorado en tal punto o haber tomado mejores decisiones, pero que yo te digo que cuando tú trabajas de manera sincera, eh, honesta y nunca das tu brazo a torcer, te quedas en paz, te quedas tranquilo, duermes tranquilo y sabes que has hecho lo mejor posible. Otra pregunta por parte de Talía. ¿Qué recomendaría para que la arquitectura no sea considerada como depredadora del ecosistema? Bueno, yo creo que la respuesta es bastante amplia, ¿no? Sí que hay particularidades, como hablé, en distintas escalas, pero yo creo que más allá de decisiones formales, operativas, resoluciones en sí, eh, yo creo que es que cada uno de nosotros desarrollemos conciencia, reflexión y cuestionamiento de lo que estamos haciendo. O sea, si nosotros desarrollamos un discurso coherente, un discurso bien fundamentado, un discurso que nos lleve a una sensibilidad alta, ya sea que hagamos un cuarto de baño o hagamos el plan para Quito o para Nueva York o lo que sea, yo creo que siempre va a ser coherente esa búsqueda de no actuar como seres egoístas, depredadores e indolentes o insensibles ante un contexto, ¿no? Sea cual fuere. Por lo tanto, esa búsqueda de la armonía, yo creo que se basa más en eso, más que propiamente en cuestiones gestuales o formales. Damos paso a Carolina Añasco, que también tiene una pregunta. Bueno, muy buenas tardes con todos, con el arquitecto también. Primero quería felicitarle por sus proyectos. Sea cual fuere mi discrepancia o no con respecto a la formalidad, quiero rescatar algo muy importante, fue el nivel de detalle que le dio a cada uno de ellos. Desde esto de difuminar el espacio para que no haya mucho contraste, incluso en el pabellón, cada una de las uniones. Entonces, yo creo que el nivel de detalle es muy importante en un proyecto arquitectónico y yo quiero rescatarlo bastante. Entonces, me surgió esta duda. ¿Qué consejo tiene usted para alguien que busca tener una visión multiescala como la que usted aplica en sus proyectos? Gracias, Carolina, un gusto saludarte. A ver, sí, a ver, un comentario sobre tu primera parte, ¿no? Yo creo que el tema del detalle constructivo es lo que propiamente hace real una idea y un proyecto, netamente, ¿no? Y le da un carácter y una identidad al proyecto. Así que esa parte es totalmente inseparable
más allá de lo funcional, donde uno tiene que encargarse que no entre agua, que cómo va a ver el tema del sol, cómo voy a abrir, cómo se va a ventilar, que es más operativo, funcional, y más allá de lo estético también, que eso repercute en cómo hago un encuentro entre un vidrio, entre un metal, cómo entiendo una dilatación, etcétera. Le da un cierto carácter y una identidad. Hay muchos proyectos que pueden tener su carga propositiva y sugerente desde el mismo hecho del detalle constructivo, desde la estructura, etcétera, ¿no? Entendiendo la estructura también como ese elemento ordenador del espacio. Y luego yo creo que el tema de tu pregunta era sobre cómo desarrollar este interés multiescalar, ¿no? Estoy bien, perfecto. El tema, a ver, yo creo que eso es, a ver, yo creo que eso es cuando, yo hablo tal vez ahí de una manera más individual, ¿no? Porque sería muy pretencioso decir como a nivel colectivo, pero yo creo que eso es casi como innato, una especie de vocación que uno va despertando cuando va viendo la esencia misma de lo que implica ser arquitecto y hacer arquitectura. O sea, hacer arquitectura no es hacer edificios, hacer arquitectura no es hacer casas, hacer arquitectura no es hacer ampliaciones, hacer urbanista, y si soy arquitecto ya no soy urbanista, no es no hacerte cargo del territorio de una ciudad. La esencia misma yo creo que te lleva a entender, o por lo menos a mí me ha encaminado a entender el tema multiescalar, y a tratar de indagar en esos aspectos, es ese don de servicio, de reflexión y de investigación y de entender esa responsabilidad que nosotros tenemos como arquitectos en nuestro actuar, ¿no? Es cuando uno entiende que la arquitectura es para dar dignidad a la gente, para contribuir a la ciudad individual o colectivo, para entender que la arquitectura es una cuestión de construcción social, de construcción cultural, de cuestión de ética, indiferentemente de la escala. Y yo creo que como les dije, esa capacidad argumentativa y esa carga conceptual es la que te va haciendo que uno explore en distintos caminos y te va haciendo que puedas desarrollarte en distintos caminos, ¿no? Bueno, creo que complementaste la pregunta. Dice, ¿cuáles son sus principales influencias para su concepción actual de arquitectura? Carolina, verás, ¿cómo te explico? Verás, cuando yo hice la maestría, yo creo que ahí se me amplió parte de eso, aprendí muchísimo de unos compañeros valiosísimos que tuve, de unos profesores increíbles que tuve, pero también de viajar, ¿no? De tratar de viajar lo más posible. Creo que eso me abrió muchísimo la mente, algo intuía, haber viajado a Chile cuando hice el tema de la tesis de grado, conocer a Matías Clot, ir a un proceso constructivo, etcétera. Me fue despertando todas estas cosas y iba cuestionando cosas que no entendía en ese momento también de lo que se hablaba y de lo que veía y de lo que me decían, ¿no? Entonces las influencias son muy, muy, muy amplias, ¿no? Puede ser la pintura, puede ser proyectos sugerentes, arquitectos y arquitectas que yo me siento más identificado, pero si vamos puntualmente, o sea que, no sé, es que es muy amplio, ¿no? Depende en qué situación, en qué años, te puedo hablar de Loos, de Taut, de, de Le Corbusier, ya propiamente arquitectura, ¿no? De Mies, de Alto, si vamos subiendo los años, de Sisa, de Kant, La Luz, etcétera. O sea, o un libro de Suntor, o los organicistas que eran desde los 50, 60, o antes, hombre, te puedo hablar hasta de los griegos. O sea, hay muchas, hay muchas. El tema es lo que acompaña ese discurso conceptual atrás de una obra, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, ¿alguien desea hacer otra pregunta, quizás? Arquitecto, Carlos Morocho le saluda. Hola, Carlos.
Primeramente, me acojo a las palabras de mis compañeros y al expresarle unas extensas felicitaciones por los logros que va teniendo, pero más allá es por el cariño que tiene hacia la arquitectura, ¿no? Y por todo lo que implica. Me llama mucho la atención los tres proyectos, pero quisiera centrarme esta vez en el proyecto de Torre 4, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, si bien usted había mencionado que el proyecto le fue dado por dar solución al parqueadero, ¿no? Entonces, tenía una duda y quería ver cómo resolvió para dar, quizá, aprovechar la luz del día para el área del parqueadero, porque si bien es en la parte subterránea también que todo se desenvuelve, ¿no? Entonces, quería esa parte un poquito, ver si nos podría explicar de nuevo, bueno, a mí, porque aprovechar en los espacios subterráneos la luz yo creo que es muy importante también. Totalmente. Un gusto también saludarte, Carlos, y gracias por tu pregunta y por tus palabras. A ver, respecto a tu pregunta, sí, totalmente de ahí surgió el tema de por qué me atribuyeron a mí el proyecto netamente, ¿no? Y luego, bueno, ya era el tema de la solución funcional, estética y constructiva. Pero el tema de los parqueaderos, Carlos, yo creo que deberíamos partir desde entender que el parqueadero es un espacio de transición, no de permanencia, ¿no? Es un espacio en el cual yo estoy de acuerdo contigo, el tema de la luz siempre va a ser importante y oportuno aprovecharlo, más allá de qué espacio sea, ¿no? O sea, independientemente si podemos utilizarla o emplearla, y no solo la luz, sino la ventilación también, ¿no? Creo que siempre va a ser pertinente. Ahora, el tema del parqueadero, solamente el primer subsuelo de acceso tiene el tema de una iluminación hasta cierto punto natural, ¿no? Después, obviamente, por el tema de circulación, de optimización para que sea útil todo el espacio, y por densidad que tiene el parqueadero, abajo tiene ya luz artificial. Pero ¿cómo mitigas? Por lo menos con sensores con iluminación, como generalmente se resuelve, para que las luces solamente se prendan cuando se las utiliza, ¿no? Y el tema de la ventilación también es una ventilación mecánica, aunque tiene un conducto cerca de la circulación vertical, del núcleo vertical, para que haya una cierta recirculación hasta cierto punto, ¿no? Pero si hablamos del tercero, segundo y del segundo, tercero y cuarto subsuelo, o sea, luz natural en sí, era complejo manejar en sección, ¿no? Cómo insertar eso por lo que te comento. Pero sí que se resuelve el tema de iluminación a través de luz LED y a través de sensores para mitigar el consumo y a través de ventilación artificial. Gracias, arquitecto. Gracias a ti. Otra pregunta por parte de Naomi Rodríguez. ¿Qué piensa usted en general sobre la arquitectura de nuestro país y qué haría usted como arquitecto para empezarla a mejorar? Ya, muchas gracias, Naomi, por tu pregunta. A ver, yo creo que la arquitectura de nuestro país en este momento está sobresaliendo, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en Quito, en Babahoyo, en parte de la costa, en Guayaquil, en el mismo Cuenca, por supuesto, en la Sierra Centro, que viene haciendo cosas interesantes, que vienen siendo propositivos, que vienen evolucionando ideas contemporáneas. Yo creo que en arquitectura nadie inventa el agua tibia, pero sí que el tema de investigar y estar en ese constante ejercicio te lleva a ser propositivo y a aportar, ¿no? Aportar de alguna manera. Yo creo que la arquitectura del Ecuador está dando frutos bastante interesantes, bastante pertinentes y propios para ser investigados y estudiados algo más a fondo, ¿no? Creo que el tema de lo emergente, de lo constructivo, de lo colaborativo está en boga hasta cierto punto y creo que como una respuesta también a nuestro contexto cultural, económico, es bastante oportuno, ¿no? ¿Y qué haría para empezar a mejorarla? Vaya, eso no creo que yo lo pueda decir, eso sería muy pretencioso porque yo solamente trato de ser un actor más, trato de aportar hasta donde puedo y creo que de alguna manera ese sentir de servicio que les hablo, no solo en arquitectura, sino también esa vocación de docencia,
Creo que para mejorar nuestra arquitectura de manera constante, sobre todo no viene tanto, sí que vienen en proyectos que pueden ser sugerentes y que son visibles para la sociedad, pero también puede ser desde la academia misma, ¿no? Despertando estas sensibilidades y procesos distintos de pensar y reflexionar la arquitectura. Bien, damos paso a palabras de agradecimiento y despedida por parte del arquitecto Carlos Tello. Perfecto. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por el espacio, chicos y chicas. Me encanta que tengan estas iniciativas, me encantan que sean proactivos, que sean propositivos. Esto es parte de hacer arquitectura netamente, aunque no sea un edificio en sí, esto es parte de hacer arquitectura. Así que no pierdan esa chispa, esa pasión, esa motivación, esas ganas de hacerlo, que siempre les he comunicado con los que hemos compartido en clase y que cuando me invitaron para ser consecuente con mis palabras y que siempre he sido así, yo he estado encantado de preparar este discurso, de preparar este contenido. Espero que haya sido de alguna manera de provecho para ustedes y que de alguna manera también les llegue a motivar. Como decía un profesor, y les suelo decir, más que conocimiento se transmite entusiasmo, ¿no? Así que a ser mejores cada día, mejores personas y mejores arquitectas y arquitectos que el tiempo nos irá dando, ¿no? Así que de manera ética y ontológica a actuar siempre, y muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Les mando un abrazo grande. Bueno, buenas noches con todos y todas, arquitecto. Igual, como ya dijeron todos los participantes, primero que nada felicitarle por los proyectos muy buenos. También por la exposición, creo que a todos nos ha dejado, ¿no? Ha ampliado de alguna forma la mente, nos hace ver también las cosas de otra forma. Y esto es bueno, todas estas charlas que se hacen son con ese fin, ¿no? De aportar o reforzar lo que se aprende en las aulas. Entonces, bueno, de parte de ONEA, de todo el equipo de ONEA Cuenca, queremos agradecerle primero que nada, por darse el tiempo para compartir con nosotros sus proyectos. Y bueno, a todos los participantes también queremos agradecerles por haber asistido al conversatorio de hoy, por darse también ese tiempo extra, ¿no? Fuera de clases para poder aprender y reforzar las cosas. Eso, bueno, recuerden todos que vamos a estar organizando más conversatorios así. Síganos en nuestras redes también. Tenemos segmentos prácticamente cada día. Se suben cosas nuevas para reforzar lo que se está aprendiendo. Creo que, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Que tengan una buena noche, tarde, noche ya. Gracias a todos, chicos. Chao.